Muy buenos días, general. Se van a cumplir ahora 20 años de la liberación de José Antonio Ortega Lara. Fue el 1 de julio de 1997. ¿Cómo recuerda usted esa jornada de la liberación? Yo diría que para mí fue uno de los grandes momentos de mi vida, el poder hablar con José Antonio Ortega Lara, al cual casi no se le oía lo que decía. Fue para mí una satisfacción enorme el haber contribuido de una manera verdaderamente espectacular a liberar a una persona que llevaba 532 días secuestrado y del cual nadie sabía nada. Son efectivamente 532 días. ¿Cómo se intenta localizar, cómo se lleva a cabo una investigación para intentar dar con el paradero de una persona que está secuestrada? Bueno, se abrieron todas las vías de investigación, empezando porque el hecho ocurre en la provincia de Burgos, creo recordar, y en Burgos no es precisamente una provincia donde hubiera una capacidad especial para seguir este tipo de cuestiones. Se hace cargo de la investigación pues, el Servicio de Información en General de la Guardia Civil y no se abandona en ningún momento la idea, y en todas y cada una de las intervenciones que la Guardia Civil va haciendo y cada una de las informaciones que se van recibiendo, se van procesando de modo y manera que al final, al cabo de casi un año, aparece una luz o un indicio que puede relacionar al secuestro de José Antonio Ortega Lara con el sitio donde se encuentra. Es una cantidad de dinero que se habla en un papel que dice que se ha entregado para ese fin. A partir de ahí, la Comandancia de la Guardia Civil de Guipúzcoa emprende una investigación para tratar de localizar a la persona que se cita en el papel por bol, y bueno, pues eso lleva a digamos un escaneo desde padrones municipales, en fin, todo lo que listados telefónicos, todo lo que se supone que además en aquella época era más difícil de hacer que ahora es mucho más sencillo, y al final se determina que la persona a que se está refiriendo el asunto es un tal Bolinaga. Bueno, a partir de ahí se empieza a investigar a Bolinaga, se sigue a Bolinaga, se ve con quién se reúne, se ve dónde se reúne, se ve que va a Francia, se ve que viene de Francia. No tenían antecedentes policiales, no tenían ni él ni ninguno de los otros tres personas tenían antecedentes policiales. Estaban absolutamente limpios. Entonces, ese cerco, que va durando tiempo, acaba centrándose en una nave de las afueras de Mondragón, donde se les ve que entran con paquetes, con cosas y tal, y no salen con paquetes, salen sin paquetes, pero no era un sitio que estuviera activo y que bueno, pudiera justificar de alguna manera la entrada y salida con paquetes y sin paquetes, sino que también había otro tema que era importante, y es que la nave no tenía actividad de ningún tipo, o sea, la nave no tenía ningún tipo de actividad conocida. Sin embargo, también se colocaba un camión en la puerta para evitar que se pudiera aparcar nadie allí, en la zona de acceso, etcétera. Todo esto, lógicamente, son indicios que se van teniendo, y al final se acaba teniendo casi la certeza de que hay una persona, no sabemos si José Antonio Ortega Lara o Cosme del Clou, que en aquellos momentos estaba también secuestrado, que es la persona que está allí en ese sitio. Y bueno, pues llega el momento clave de la cuestión de decidir cuándo y cómo se va a intervenir. La decisión... ¿Cómo se toman esas decisiones? Esa decisión se toma, le diría, de una manera personal por mí. ¿Por qué razón por mí? Porque hasta mí nadie sabía que esa operación se estaba, o sea, por encima de mí nadie sabía que esa operación se estaba gestando y la manera en la que se estaba gestando. Los mandos políticos, mi director general, el secretario de Estado de Seguridad, el propio ministro del Interior, en alguna ocasión nos preguntaban ¿qué pasa con lo de Ortega Lara? La respuesta siempre era la misma, estamos trabajando en ello. Ya casi la pregunta era a veces un poco de rechufla, ¿cómo va lo de Ortega Lara? Pues seguimos trabajando en ello. Cuando ya la operación la considera madura el jefe de la Comandancia de Guipúzcoa, el hoy general Laguna, me llama por teléfono, estaba oyendo misa en la Cruz Roja, una iglesia que hay cerca de la Dirección General, y un sábado por la tarde me llama por teléfono y me dice, mi general, esto está a punto, tenemos que tomar la decisión de hacerlo y cuanto antes mejor. Yo me retiro y le dije, mira, el lunes por la mañana mandas al oficial de caso,
para que pida las autorizaciones pertinentes al juzgado de instrucción. Y así se hizo. Yo, a pesar de haber dado esas instrucciones, a nadie le comuniqué que eso iba a ocurrir hasta el lunes por la mañana, una vez que el oficial de caso estuvo con el juez de instrucción correspondiente y el juez accedió a darle los mandamientos y la documentación necesaria para la operación que nos hacía falta. Ha dicho usted que en esos momentos no estaban dando parte de cómo iba, digamos, no, vamos a ver, no la estamos, parte sí, más pequeña, ¿no? O sea, sí, los detalles. No estamos. Simplemente... Vamos a ver. Nosotros, en cualquier operación antiterrorista, hay que ser tremendamente celoso con la seguridad de la información. Y por desgracia, cuando la información la poseen muchas personas, es bastante más fácil que se filtre que cuando solo la conocen los profesionales. O sea, cuando entra en la responsabilidad de los políticos, a veces es fácil que se pueda escapar alguna cosa que perjudique a la seguridad de la operación. O sea, por ahí la razón de que yo hice de tapón, asumiendo la responsabilidad que me correspondía, para evitar que esa información se transmitiese a los mandos políticos, en este caso el director general de la Guardia Civil. ¿Usted en algún momento, durante esa época, se sintió presionado por los políticos? No, presionado no. Yo simplemente recibí preguntas, lógicamente, porque era un tema candente, era un tema de actualidad, era un tema que nos preocupaba, pero nada más. O sea, en las operaciones yo jamás, y he trabajado con gobiernos de distinto tipo, jamás por parte de ningún gobierno he recibido presión para precipitar ninguna operación o para demorar ninguna operación. Jamás. La siempre le han siempre ha sido técnica. Trabajar con absoluta libertad y tomar usted la decisión de cuándo, dónde y cómo. Yo o la persona a la que le correspondiera en cada caso. Perfecto. O sea, porque yo, antes de dirigir los servicios de información de la Guardia Civil, fui jefe de la comandancia de Vizcaya. Y entonces ahí me correspondía a mí tomar las decisiones, en muchas ocasiones, de hacer o no la operación. Y yo no se lo comunicaba al gobernador civil de turno hasta el momento en que se iba a ejecutar la operación, evitando siempre esas filtraciones de información que pueden ocurrir y que de los hechos y de las operaciones antiterroristas mejor dar cuenta de los resultados que de la preparación. Se van a hacer, hablábamos, 20 años de esta liberación. La situación de ETA ahora es muy diferente a como era antaño. Es posible que mucha gente joven que ha despertado ahora a la edad de la madurez no tenga conciencia de cómo eran las cosas entonces. ¿Nos puede explicar cómo era en aquella época la lucha contra el terrorismo? ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era la relación que había con Francia en la colaboración para luchar contra ETA? ¿Cómo era la actitud de los jueces? ¿Había jueces más proclives a actuar contra ETA, otros que ponían más dificultades? Sí. Yo me voy a referir básicamente a la etapa en la que fui general jefe de investigación e información. Esa etapa se inicia cuando gana las elecciones el Partido Popular en el año 1996 y el señor Aznar me llama para decirme que voy a asumir la responsabilidad de la jefatura de investigación e información. Y en aquella conversación primera que tuve con él y con el ministro del Interior, Jaime Mayor, y con el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, yo le hablé de cómo entendía yo que había que afrontar la lucha antiterrorista, basándolos en una serie de puntos, una serie de qué es lo que debíamos conseguir. La primera era una eficacia policial, la segunda era un acuerdo entre todos los partidos políticos, y la tercera era la cooperación internacional. Y trabajar en esas líneas de modo y manera que los resultados fueran tangibles. La primera medida que se adoptó en el Ministerio, siguiendo esta, digamos, recomendación, fue la de cambiar la estructura de la Secretaría de Estado de Seguridad. El último gobierno del Partido Socialista, en especial la Secretaria de Estado de Seguridad, doña Margarita Robles, pues ha dado unas directrices que cambiaban la forma de trabajar no solo de la Guardia Civil, sino también del Cuerpo Nacional de Policía, lo cual había hecho bajar el rendimiento y la eficacia de tanto de un cuerpo como de otro. Entonces, se cambió, se estableció, digamos, en la persona del secretario de Estado, el nivel de coordinación, a nivel personal de coordinación. Allí nos reuníamos cada 15 días o cada semana
el responsable del Cuerpo Nacional de Policía en temas de materia de información, el responsable del Centro Nacional de Inteligencia en materia de información y yo mismo con el secretario de Estado. Y allí se hacían, bueno, se hablaba, se decía, se mantenía y se intercambiaban las situaciones de cada momento. Eso, lógicamente, dio resultados. La eficacia policial se incrementó. Yo puedo decirle que el primer comando que se detiene estando el gobierno del Partido Popular es el Comando Galicia, un comando que intentaba atentar contra Manuel Fraga el día de Santiago. Se detuvo el día 23, creo que fue, 23 de julio. Y me tocó darle la noticia por teléfono al gobierno, al ministro del Interior, que en ese momento se encontraba en Marruecos, haciendo una visita, bueno, pues lógicamente de cortesía y de buena vecindad. A partir de ahí las operaciones pues fueron dando su fruto y fuimos avanzando, en muchas ocasiones consiguiendo detener a los comandos antes de que ejecutaran algún atentado. Pero no era solo eso, habíamos tomado otra serie de medidas, otra serie de decisiones, y una de ellas era huir de aquella política que se había seguido de detenciones indiscriminadas. Muchas detenciones para luego, a la hora de la verdad, no tener fundamento ninguno y tenerlos que poner en libertad. Eso creaba un mal ambiente increíble en la sociedad, o sea, las detenciones, porque hay un atentado, detengo a 14, lo estamos viendo que se está produciendo en Inglaterra en estos momentos. Han detenido a 14 y han soltado a 13. A ver si echando en la red cogemos algún pez. Esa política la abandonamos por completo, o sea, no se trabajaba más que sobre seguro, de manera que había que advertirle a los políticos, responsables en definitiva de la política antiterrorista, valga la redundancia, que las acciones de ese tipo eran contraproducentes. O sea, el decir, con eso no se callaba la opinión pública, o sea, callaba la de una parte del territorio, pero en el sitio donde teníamos que actuar, que era en Vascongadas, en Navarra, en esos sitios lo que estábamos era creando una situación verdaderamente violenta, innecesaria, que daba sus apoyos a los terroristas. Casi facilitando un caldo de cultivo, ¿no? Exactamente. Entonces, eso, lógicamente, se fue cumpliendo, poco a poco se fue cumpliendo de una manera bastante práctica, y llegó un momento en que estábamos en un nivel del más del 70% de que los detenidos eran enjuiciados, o sea, lo cual quiere decir que es un porcentaje muy alto, no hay pocos errores. Los resultados, lógicamente, de aquello hay que juntarlo con el desgraciado asesinato de Miguel Ángel Blanco. O sea, la muerte, la liberación de Ortega Lara es el punto, digamos, más brillante de la lucha antiterrorista, y el secuestro el asesinato de Miguel Ángel Blanco es el punto más negro. Es el punto más negro porque era un viaje sin retorno. O sea, desde el momento en que se produce, nos encontramos ante una situación que no tenía retorno. La exigencia que se planteaba era o se doblega el gobierno o a este hombre hay que matarlo. No le correspondía al Ministerio del Interior, ni a la Secretaría de Estado de Seguridad, ni a la Guardia Civil, ni al Cuerpo Nacional de Policía investigar este tema, porque el tema se había producido en el límite entre Guipúzcoa y Vizcaya, y lógicamente era la Policía Autónoma Vasca la responsable de asumir la dirección de la investigación, porque era lo lógico y lo que decía la ley. Lo único que pudo hacer el órgano central, me refiero al Ministerio del Interior, es ofrecer todas y cada una de las posibilidades de ayuda que fueran necesarias. Y así, pues yo mismo, junto con el secretario de Estado y con el director de la Guardia Civil y de la Policía, nos trasladamos a Bilbao, a la comisaría principal que tenía la Ertzaintza en Bilbao, que la sigue teniendo en el mismo sitio, y allí, en reunión con los mandos políticos de la Ertzaintza y con los mandos policiales, pues diseñamos una estrategia que sabíamos de antemano que no iba a dar resultado. Sabíamos de antemano, se puso en común la poca información que había sobre el particular, se estableció un plan de controles, pero aquello se sabía que era pues la crónica de una muerte anunciada y que no iba a tener. Vámonos justo unos días antes, se acaba de liberar a José Antonio Ortega Lara, hay un dirigente de Ribatasuna que actualmente todavía sigue siendo dirigente de Sortu, que es Florena Oiz. Dice en rueda de prensa aquella famosa frase: después de la borrachera viene la resaca. Como máximo responsable en ese momento de la lucha contra el terrorismo, ¿cómo se preparan ante una amenaza que parece tan sumamente directa por parte de un representante del brazo político de ETA?
Esa frase la interpretamos como un cambio en la política terrorista, la política de los terroristas. ¿Por qué? Porque si usted mira las hemerotecas se dará cuenta que además del secuestro, o sea, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, se empiezan a prodigar los asesinatos, sobre todo los atentados contra miembros de los partidos políticos no nacionalistas, y eso supone un cambio que para nosotros era lo que estaba anunciando, aunque no lo entendíamos muy bien, lo que estaba anunciando Floren Aoiz cuando decía aquello. Era poner de facto sobre la mesa la famosa ponencia Oldarchen, ¿no?, de Rufino Echeverría, de la socialización, del sufrimiento. Y ante esa frase, ¿tomaron alguna medida especial? ¿Tuvieron una alerta especial? No se podía tomar una medida especial porque tampoco sabíamos exactamente, eso lo hemos sabido a posteriori, porque el cambio se observó después, de que habían dejado de ser objetivo prioritario las fuerzas de seguridad y que se habían convertido en objetivo prioritario los concejales o los representantes de los partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, incluso alguno del Partido Nacionalista Vasco. Como bien dice, la consecuencia de la liberación de Ortega Lara es el secuestro de Miguel Ángel Blanco. No. Llega pocos días después, mejor dicho. ¿Cómo viven ustedes la liberación, el secuestro de Miguel Ángel Blanco? Dice que se ponen al servicio enseguida de la Ertzaintza. ¿Y qué fiabilidad tenía para ustedes una policía autónoma vasca controlada por el PNV? Desde el punto de vista policial, para mí en aquel momento tenía toda la fiabilidad. Los miembros de la Policía Autónoma que ejecutaban las operaciones, los operativos, los currantes, eran gente de una buena cualificación, gente con la cual yo tenía una buena relación, porque había vivido en Bilbao y tenía buena relación con todos ellos, incluido el propio consejero de Interior, que a la sazón era el señor Atucha, quiero recordar. Entonces, dudas ningunas. Entrega absoluta por nuestra parte de todo lo que teníamos, de todas las posibilidades que teníamos, que no eran muchas, prácticamente ninguna, ni el Cuerpo Nacional de Policía, que hizo exactamente igual que nosotros, porque esa fue la directriz del gobierno. No había duda ninguna con respecto a que, a pesar de políticamente estar dirigido la Policía Autónoma, políticamente por el Partido Nacionalista Vasco, pero en el aspecto ejecutivo yo creo recordar, y lo puedo afirmar posiblemente con rotundidad, de que no hubo una, tendencia política o una incidencia de lo político sobre lo policial, en absoluto. En absoluto. Volviendo al tema del secuestro de Miguel Ángel Blanco, una vez se conoce el fallecimiento de Miguel Ángel Blanco, ¿se toma algún tipo de medida ante esa nueva, forma de actuar de ETA, de buscar objetivos no habituales o que empezaban a surgir en ese momento? Lógicamente el cambio viene haciéndose con la experiencia, o sea, no podemos tomar sobre la marcha ninguna decisión inmediata, hay que esperar, hay que ver. Hay un tema muy importante que yo le decía alguna vez a don Jaime cuando era ministro del Interior: ministro, nos toca llorar cuando nos matan a alguien, pero hay que sentarse en la silla y apretar el culo y esperar que la respuesta la vamos a dar. Esa filosofía exige un trabajo serio. Habíamos cambiado los sistemas también de analizar la información, habíamos conseguido tener gente muy experta en analizar documentos y habíamos llegado a una cosa también muy importante, que era a una colaboración estrecha e íntima con Francia. Hubo algún año, creo que fue en el 98, 99, que se hicieron más detenciones en Francia que en España. Son fruto de una intensísima colaboración de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía también, con RG, y con la Policía Judicial francesa, cosa que hasta entonces había sido bastante difícil de canalizar. En ese momento se consiguió, tomando decisiones muy serias y no actuando nunca en territorio francés sin conocimiento de la policía francesa, que era uno de los caballos de batalla que habían sido durante mucho tiempo motivo de que los franceses no fueran todo lo legales que nosotros hubiéramos querido que fueran. Pero para que exigir al otro que sea legal, el primero que tiene que ser legal eres tú. Esto lo entendió perfectamente el gobierno, lo entendió perfectamente.
entendió perfectamente el gobierno y lo entendimos perfectamente los cuerpos de seguridad. Si usted recuerda, desde el año 96 en adelante no volvió a haber una sola fricción, no ha vuelto a haber una sola fricción entre las policías francesa y española, ni una sola, al contrario. Digamos, un trabajo conjunto, un trabajo verdaderamente serio, porque además eso es lo que exigía, los resultados eran lo que exigían eso. Habla de lo importante que ha sido la colaboración con Francia. Entre policías, ¿cómo negocian ustedes o cómo es la comunicación? Es el contacto directo y personal. O sea, los contactos directos y personales en la lucha antiterrorista, en todo esto, son fundamentales. La creación de canales de confianza. El conocimiento personal de unos y otros, el pasar días juntos haciendo una espera o haciendo una guardia o haciendo una vigilancia o controlando un buzón, lógicamente eso aúna de una manera clara y evidente, o sea, sin perjuicio de que por los canales políticos se fluidificaron y permitieron todo eso, estaba también el contacto. O sea, el contacto, que además cada cuerpo buscó su contacto en uno determinado, o sea, que la Guardia Civil se apoyó más en Renseignement Généraux, la policía más en la Policía Judicial francesa, pero lo cual no quiere decir que no trabajásemos los dos cuerpos con los dos cuerpos, porque la gendarmería en Francia tenía muy poco papel en la lucha contra el terrorismo. Estaba prácticamente marginada en la lucha contra el terrorismo, tenía muy poco que hacer. Cuando hacía alguna cosa, automáticamente se encargaba a la Policía Judicial de... Ese trabajo codo con codo pudo hacer tal vez que Francia o los agentes franceses pasasen de tener, digamos, una posición más fría a tener una empatía mayor y ser conscientes del problema que ETA representaba para España. Por supuesto. El problema representaba para España y para Francia, porque ETA era un problema, o fue un problema para Francia siempre, de otra manera, distinto, sin cometer atentados al principio. A Francia le costó el colaborar con España, algún muerto que otro. Y eso hay que entenderlo. Sí, tal vez hasta que no vieron, ¿no? En sus propias entrañas la situación, no dieron un paso hacia adelante más efectivo. Si usted hace atrás en la historia, verá que hubo una época en que el gobierno francés entregó a España, creo que fue el año 90, no sé, 89, 90, no recuerdo el año, cuando se hicieron las grandes entregas, las entregas masivas, como por el procedimiento de urgencia absoluta, será de policía a policía, se entregaba y se entregaron 200 o 100 y pico, muchísimos. Y aquello se olvidó, pero aquello se olvidó, pero aquello fue un momento también de máxima colaboración entre las autoridades policiales, o sea, políticas francesas y españolas y francesas. En esta ocasión era el Partido Socialista el que estaba gobernando, y en Francia también gobernaba el Partido Socialista, creo recordar, y se llegaron a una serie de acuerdos que facilitaron la entrega de más de 100 personas, 150, 160, no recuerdo el año exactamente, pero con mucha anterioridad a esto que le estoy refiriendo ahora. Pero después las relaciones, bueno, pues empezaron a deteriorarse, porque yo me meto donde no debo, el otro viene y me levanta un tal, y entonces había que cortar por lo sano y volver a aquella situación que había provocado el procedimiento de urgencia absoluta, aprovechando una ley vieja que había en Francia que lo permitió, por el camino de la cooperación leal, sincera y sin tapujos. O sea, aquí vamos a lo que vamos y vamos a pelear con los malos que son estos. Volviendo a cómo era la situación de la lucha contra el terrorismo en aquella época y además muy relacionado con el tipo de colaboración con Francia, ¿cómo eran los métodos que tenían ustedes en aquella época? En décadas hemos dado prácticamente un salto tecnológico abismal, pero en aquellos momentos todo era más rudimentario, ¿no? Sí, todo era más rudimentario, pero procurábamos estar a la cabeza o a la vanguardia, como se suele decir en la guerra, de la tecnología, de lo que había, claro, lo que no había no lo podíamos tener. Y en eso no hubo nunca ningún problema, tratar de obtener los medios técnicos más adecuados, con las limitaciones que entonces había. Pero en todo momento, digamos, se sintieron apoyados en ese sentido presupuestariamente, que muchas veces es fundamental en esta materia. Total y absolutamente respaldados. Total y absolutamente respaldados. Tanto por los gobiernos socialistas como por los gobiernos del Partido Popular. Yo hablo más del gobierno del Partido Popular porque fue la fase en la que yo ostentaba la jefatura de investigación e información. Pero puedo decir a usted que jamás hubo un problema para
digamos, la posibilidad económica de desarrollar una operación. Ninguna operación se dejó sin efectuar porque no hubiera medios económicos para hacerlo, o medios técnicos de los que había en la época. ¿Dónde estaban los medios técnicos? Allí había que ir a buscarlos y comprarlos. Y pagarlos. Y pagarlos. Yo le puedo decir que en una ocasión, y visto que las posibilidades podían agotarse, el presidente del gobierno me llamó y me dijo: ¿qué es lo que necesitan ustedes? Que pues mire usted, necesitamos más fondos reservados. Lo cual no quiere decir que los fondos reservados... Pero yo le dije: mire usted, hay una cosa verdaderamente clara. Es mucho más económico obtener información comprándola, constatada, claro, lógicamente, que arriesgar a un hombre a que muera, o a 2, o a 3, o a 5. Lo entendió perfectamente, lo entendió perfectamente. Yo iba a pedir una cantidad determinada y él casi la duplicó. No se preocupe, que no tendrán problemas en este campo. Y no los tuvimos, como tampoco los habíamos tenido con el anterior gobierno, pero claro, mientras más atrás nos vamos remontando, menos capacidades teníamos, menos formación, menos, quizás menos selectividad a la hora de detener. Coincidiendo con su etapa al frente de la lucha antiterrorista, también empieza a haber, se empieza a mover y a crear digamos, un clima de opinión favorable a acometer determinados cambios legislativos para favorecer la lucha contra el terrorismo. A ustedes, como policía, toda esa serie de cambios legislativos, ¿cómo les afectó? Bueno, positivamente. O sea, era una batalla que nosotros veníamos pidiendo al gobierno, a los sucesivos gobiernos, de que hubiera, y lo he dicho al principio, creo recordar, que la colaboración entre partidos era fundamental, y las leyes esas, muchas de ellas no se podían aprobar si no había un acuerdo de los dos grandes partidos, y los dos grandes partidos se volcaron para acabar en el año 2000 en el famoso documento que ponía, digamos, el camino abierto para poder investigar todos los órganos que estaban en el entorno de la banda terrorista. O sea, que ese detalle, esa unión que al final se materializó en un acuerdo en el año 2000, permitió avanzar muchísimo, porque hasta prácticamente 1995-96 solo habíamos detenido terroristas. Nunca habíamos detenido a nadie del entorno porque la legislación no nos daba demasiadas facilidades ni demasiadas posibilidades cuando se consiguió dar ese paso, que fue un paso de gigante en el aspecto de tal. Si mira usted las estadísticas, verá que en esos años se producen detenciones importantes. ¿Por qué? Pues porque se afecta a personas que no son terroristas de los que matan, son terroristas de los que dirigen, de los que colaboran económicamente. Las estructuras que están dando sostenimiento. Exactamente. Ese paso adelante, que luego por desgracia se dio hacia atrás en un momento determinado, permitió avanzar muchísimo, y además permitió, entre otras cosas, pues, por ejemplo, controlar el tema de la lucha callejera, que era un verdadero problema, los famosos grupos sí. Y además a eso le unimos que en Francia estaban cayendo los aparatos logísticos, etcétera, etcétera. Comprenderá usted que el flujo de información que iba entrando y que se iba analizando permitía avanzar cada vez más. De hecho, hubo una época en que las cúpulas de ETA duraban meses, cuestión de pocos meses. Cuando antes habían estado durante muchos años, las mismas personas sin moverse de la silla. Todo lo que sea concienciar de lo que pasó es bueno y es positivo. Y el hecho de que, de alguna manera, haya habido un momento en que se volvió atrás, pues doloroso. Con la sentencia del Tribunal Constitucional avalando la sentencia del Tribunal Constitucional y la política inspirado por el gobierno, y la política que se siguió rompiendo aquellos acuerdos del año 2000 que tan buenos resultados habían dado. Eso permitió el último estertor de los terroristas, que al final afortunadamente no se sentaron de igual a igual con quienes de verdad representan a los españoles. O sea que esperemos que esto sirva para algo y que en otros sitios del territorio nacional no tengamos que vernos abocados a afrontar situaciones como esta.